Imagina, gente, a gravação começou. Ashilene, a palavra é sua. Bem-vinda. Bueno, bueno, voy a hablar divagar. Me van diciendo y cualquier cosa, repito, o voy más despacio. Bueno, como les comentaba Marcelo, estoy realizando esta movilidad académica en el marco del programa Escala Docente de Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Soy psicóloga, profesora en psicología y especialista en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Soy docente en la Facultad de Psicología en la Cátedra Historia y Epistemología de la Psicología y estoy a cargo de este seminario de pregrado que se denomina Práctica Profesional del Psicólogo en Orientación Vocacional, que ahora, bueno, vamos a ver sobre esta palabra vocacional. Y también me desempeño como psicóloga, bueno, en el equipo de orientación profesional del Instituto Politécnico Superior, que es una escuela dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, y soy docente también en dicha institución en la materia orientación tutorial. Bueno, Marcelo me propuso que en esta presentación pueda enfocarme en mi labor docente, específicamente en este seminario, que él me comentaba que acá no se utiliza el término vocación, sino profesión, y también desde el seminario se plantea de construir esta palabra que tiene un tinte religioso, ¿no? Esta idea de vocación es una idea vinculada a este llamado divino, ¿no? De lo cual, bueno, se trataba de alguna manera de canalizar esa vocación que aparecía como una especie de revelación divina. Y en este momento todos los que trabajamos en este campo desde el psicoanálisis no hablamos de vocación en ese sentido tradicional, como algo innato, sino que planteamos que la vocación es un proceso largo que se va consolidando a lo largo de la historia subjetiva de un sujeto, en el cual no solo tienen que ver aspectos familiares, mandatos, ideales, sino también la condición de clase, el momento histórico-social, el contexto, el país donde se vive. Entonces no se trata de descubrir ni de orientar algo innato, sino que la orientación la entendemos como un acompañamiento a ese proceso subjetivo de poder investir un campo profesional y o laboral. Este seminario se da en la carrera de psicología y en la carrera del profesorado de psicología. Para el profesorado es un seminario que es obligatorio, pero para la carrera de psicología está dentro de los seminarios que son electivos. Estos seminarios... Ashilene, para esclarecimento, sim. Professorado para a Argentina são as nossas licenciaturas. E o pré-grado seria a graduação, ok? Obrigado. Bien. Gracias, Marcelo. Entonces, estos seminarios que son electivos permiten ir desarrollando en profundidad temáticas que están vinculadas a la profesión sí, cubriendo interrogantes, intereses y fortaleciendo de esta manera la formación. La orientación vocacional o profesional es un área de vacancia como materia porque no está como formación del plan de estudio. Es una instancia que tiene que ver con una oferta académica que es opcional. Entonces, es un espacio recortado que dura un cuatrimestre solamente, se da en los 2 cuatrimestres, pero los estudiantes lo cursan en un cuatrimestre, y bueno, se realiza una selección y un recorte de lo que se aborda. Voy a leer los objetivos generales del seminario, que son analizar las múltiples determinaciones sociales de lo que es la llamada orientación vocacional.
propiciar el análisis y la investigación bibliográfica de temáticas teórico-técnicas que configuran los fundamentos de las prácticas profesionales, posibilitar la articulación en la formación académica de grado de los conocimientos ya adquiridos y como objetivos específicos, proveer los fundamentos que configuran el marco teórico desde la perspectiva psicoanalítica en cuanto al trabajo de la elección en adolescentes, posibilitar la apropiación de los fundamentos del dispositivo de taller de adolescentes como estrategia de intervención en orientación vocacional, reflexionar acerca de la posición ética en la práctica profesional PSI en orientación vocacional. Entonces, bueno, la orientación vocacional ha sido caracterizada por diferentes marcos teóricos y por ende se apoya en estrategias e instrumentos diferentes de intervención profesional. ¿Va bien? ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa, bueno, me dicen bien. Entonces, en primer término, es importante conocer los modelos tradicionales de orientación, por eso de orientación vocacional, que es bueno, algo que se aborda en el seminario, para también poder resignificar esos fundamentos teóricos y la elaboración de modalidades de intervención abordando las problemáticas en este campo. Bueno, la elección teórica desde la cual se aborda esta temática en el seminario es el psicoanálisis, centrándonos en los trabajos psíquicos y los duelos que se realizan en la adolescencia, porque como les decía, hay un recorte en lo que es el seminario y se aborda específicamente desde la adolescencia, ¿no? Si bien pensamos que bueno, la orientación vocacional puede darse en cualquier momento de la vida porque se trata de acompañar en una elección de un proyecto de vida. Pero abordamos justamente los avatares que se dan en este momento tan crítico de la vida, al momento de realizar una elección profesional o laboral, ocupacional. Bueno, desde nuestra función como orientadores, de lo que se va a tratar es generar y producir un trabajo de implicación subjetivo, de tramitación psíquica en cuanto a los avatares a los que se encuentra sometido cada joven en el proceso de elección. Entonces, bueno, vemos los diferentes paradigmas que ha habido en orientación vocacional y a partir de los años 70, más o menos, se fue dando más importancia al contexto. Entonces, la orientación se aleja de los enfoques específicamente tan clínicos y empieza a interesarse un poco más por la educación. Entonces, aparecen los enfoques de orientación en las escuelas. Y, bueno, se empieza a pensar en los cambios contextuales que también ofrecen una diversidad en las elecciones. Las trayectorias, además, se van volviendo cada vez menos previsibles. Algunos orientadores hablaban de lo que es un caos vocacional. Entonces, bueno, hay muchos aportes, por ejemplo, de la teoría de Brunner, con el pensamiento crítico, y pensar diferentes herramientas simbólicas para superar la exclusión, contrarrestar las diferencias, las injusticias sociales, y se empieza a producir más teorización teniendo en cuenta todos estos factores. Argentina, bueno, es bastante pionera en el campo, ¿no? En América Latina. Y, bueno, desde el seminario, digamos, se plantea, entonces, pensar, a partir, bueno, de toda esta teorización, poder pensar el campo vocacional como un entramado entre subjetividad y contexto. Las problemáticas vocacionales son el resultado, o las pensamos como un resultado, de una trama muy compleja en las que se van conjugando variables sociales y singulares. En el plano de lo singular encontramos, bueno, la subjetividad de la persona,
sus recursos simbólicos en determinado momento, su novela y trama familiar, su posición en relación a los proyectos anticipatorios o a la falta de estos proyectos anticipatorios familiares. Después, también pensamos este plano vinculado a la dialéctica del deseo, ¿no? Es un recorrido de búsqueda hacia la satisfacción de ese deseo. Entonces, buscar objetos vocacionales es un proceso incesante y a la vez contingente también, es decir, sabemos que no hay un objeto, ¿no? Sea una carrera, un trabajo, una ocupación, una profesión, ¿no? Un objeto que pueda satisfacer completamente al sujeto, ¿no? Es un proceso continuo, permanente, y no hay un objeto, digamos, elegido de una vez y para siempre. Bueno, esto en el plano singular, ¿no? Y si entonces pensamos que estamos hablando del campo profesional o ocupacional como un entramado, entonces también acá interviene lo colectivo, ¿no? Entonces se destacan en este plano las condiciones que va a otorgar el medio político y social en una época determinada, como por ejemplo las posibilidades de inclusión o exclusión en el sistema productivo. También algunas cuestiones relacionadas con, bueno, elementos que se ponen en juego a la hora de elegir, ¿no? La información que se ofrece sobre las carreras, profesiones o trabajos, las metodologías y estrategias de búsqueda, la lectura crítica de la información, porque muchas veces se tiene el acceso a esa información, pero hay que hacer un proceso de poder apropiarse, ¿no? de esa información y leerla críticamente. Bueno, entonces hay un psicoanalista que se llama Sergio Rascobán, que tiene mucha experiencia de trabajo en instituciones educativas y en orientación vocacional en Argentina, y él plantea que la elección vocacional implicaría un proceso y acto de elegir objetos vocacionales, ¿no? Es un proceso porque, como venimos diciendo, se trata de un trayecto o un itinerario de vida, digamos que es inacabado, y a través de ese trayecto el sujeto va a ir reconociendo o encontrando uno o más objetos con los que va a ir estableciendo esos vínculos que son singulares, digamos. Entonces, este proceso supone una construcción, ¿no? De esos vínculos actuales y pasados, ¿no? Y también implica poder proyectar vínculos futuros. Y elegir dice que también es un acto porque implica una toma de decisión, ¿no? El sujeto debe elegir, debe escoger uno o varios objetos con los que va a establecer este vínculo particular. Entonces, la orientación vocacional o profesional, ocupacional, la pensamos como una intervención que va a tender a acompañar, a facilitar a los sujetos en el proceso y acto, ¿no? de elegir estos objetos vocacionales. Bueno, es importante poder pensar entonces la orientación como una experiencia subjetivante, es decir, que permita al sujeto imaginarse, ¿no? construirse un proyecto de vida propio, más allá de los mandatos sociales y los valores que dominan en una época determinada. Es decir, que el sujeto no quede alienado al deseo del otro. Entonces pensamos la orientación como una práctica de sostén, de acompañamiento para ir encontrándole, bueno, un sentido a la vida. Y acá también me parece importante que podamos deconstruir un poco también esta palabra que es orientación, porque sugiere un carácter directivo, ¿no? Con
con una distribución, digamos, del saber en la cual, bueno, a quien nos dirigimos quedaría ubicado en lugar de objeto, esperando que el profesional, el orientador, aconseje, ¿no? dirija o guíe esa elección. Y sabemos que es importante desde el psicoanálisis poder corrernos de ese lugar. Entonces esta expresión también refuerza esta idea de sujeto pasivo, digamos, poniendo al profesional en un lugar, bueno, de saber, ¿no? Y, bueno, es importante que podamos pensar entonces al sujeto que viene, ¿no? Con una demanda de orientación vocacional, lo podemos pensar como un sujeto de la falta, ¿no? Que busca, ¿no? Incesantemente, y bueno, como un sujeto de derecho, ¿no? También. Y en este punto, importante poder pensar la ética profesional en relación a este otro, ¿no? Que supone que podamos reconocerlo como enigma, como semejante y diferente a la vez, digamos. No pensar, digamos, que somos nosotros quienes vamos a, ¿no? Quienes tenemos ese saber sobre lo que ese otro quiere o desea, sino una ética basada en este encuentro con la otredad, ¿no? Y ese misterio que bueno, siempre va a entrañar ese semejante. Sostener la incertidumbre como este posicionamiento, ¿no? Que habilite la palabra, ¿no? Y, bueno, poder justamente corrernos de ciertos discursos, bueno, más directivos. Bueno, como decía antes, en el seminario se realiza un recorte pensando, ¿no? la elección desde la adolescencia, corriéndonos del reduccionismo, digamos, biologicista, ¿no? Para pensar la adolescencia justamente en relación a los tiempos lógicos, desde la teoría psicoanalítica. Y bueno, algo que también me parecía interesante poder plantear acá, que lo abordamos desde el seminario, es, bueno, los diferentes tipos de intervención que podría tener la orientación vocacional. Por un lado tenemos las intervenciones psicológicas, que son las que, bueno, se realizan a partir de una consulta a un profesional especializado, ¿no? En los consultorios, que pueden ser en consultorio privado, en un hospital o en otras instituciones públicas o privadas. Después tenemos las intervenciones pedagógicas, que se llevan a cabo en las instituciones educativas, como, bueno, centros de estudios, universidades, escuelas, con, bueno, fundamentalmente cuando están finalizando el trayecto académico. Pero también existen intervenciones que son sociocomunitarias, que son destinadas a quienes no vienen a realizar una consulta, tal vez ya no están tampoco en las instituciones educativas por haber abandonado o haber finalizado los estudios, y que por ello sería interesante poder ir a buscarlos, ¿no? Ir al territorio, en los barrios populares, y poder hacer intervenciones allí. Bueno, en Argentina, Sergio Rascobán ha realizado algunas experiencias sociocomunitarias en los bordes, digamos, con sujetos vulnerabilizados. Este autor, bueno, me parece, yo vengo investigando un poco sobre esto, en Rosario no tenemos experiencias así, digamos, de este estilo. Bueno, este autor plantea que hay un vacío, digamos, en las producciones teórico y prácticas sobre esta modalidad de intervención con personas que han sido invisibilizadas. Entonces, él hace énfasis en poder reconocer que la problemática de elegir qué hacer en la vida es un derecho universal y no es un privilegio de unos pocos, ¿no? Como muchas veces se presenta. Entonces,
Estas experiencias se constituyen en experiencias subjetivantes sostenidas en un marco que permita pensar justamente estas problemáticas en términos de entramados complejos, pudiendo promover articulaciones entre diferentes sectores, ¿no? Y él plantea poder salir a buscar, ¿no? En los territorios, buscar estos sujetos vulnerabilizados, restituyéndoles su lugar, ¿no? Su posición como sujetos con derecho a elegir. Entonces esto implica otro abordaje de la orientación vocacional, ¿no? Se hace necesario construir otros recursos para sostener y acompañar una práctica situada en los territorios. Bueno, me parece que también, digamos, justamente se vuelve fundamental poder reconocer estos derechos, ¿no? De aquellos sujetos que se los considera sobrantes, ¿no? O inservibles. Bueno, mi directora de algunas investigaciones que hemos realizado en el Instituto Politécnico Superior, ella está en la temática de orientación vocacional y ha podido, bueno, y ella ha estado también a cargo de este seminario, digamos, ella ha podido realizar una experiencia, es Diana Rossi, ha podido realizar una experiencia en el año 2017, en la cual el gobierno nacional otorgó un subsidio para escuelas carenciadas con pocos recursos, ubicadas en las localidades del norte de Santa Fe, que sería, bueno, nuestra provincia, ¿no? Como acá el estado. Rosario es una ciudad dentro de la provincia de Santa Fe. Bueno, para estas escuelas que no tenían orientación vocacional. Este programa se llama Programa Puente y fue coordinado por especialistas y con la participación de estudiantes avanzados en la carrera para hacer estos talleres de orientación vocacional en grupos. Porque eran, bueno, sujetos que tenían información, pero no había equipos profesionales que los ayudaran a trabajar, digamos, con esa información. Entonces se llamó Programa Puente porque era un nexo entre estas localidades pequeñas y la Universidad Nacional de Rosario. Y este programa, digamos, se realizaba en estas localidades y no en Rosario porque Rosario cuenta con más ofertas de la UNR en relación, bueno, a poder impartir información. Tenemos acá la Expo Carreras, por ejemplo, que se realiza todos los años. Dentro de las políticas de la UNR también hay un área que es el área de orientación estudiantil, que brinda un acompañamiento y asesoramiento a través de diferentes dispositivos. En lo que respecta a orientación vocacional, se trabaja con la comunidad que se inscribe, digamos, a diferentes espacios que brinda esta área, como charlas informativas, recorridas por las facultades, talleres grupales. Hay también espacios de entrevistas individuales, pero con mayores de 20 años. Y, bueno, el alcance es acotado, porque es con la demanda que se recibe, ¿no? No es que se va en la búsqueda al territorio. Entonces, bueno, a mí esta movilidad académica también me interesaba mucho por, bueno, los aportes de Marcelo también para complejizar y pensar el psicoanálisis en prácticas sociales, ¿no? Poder enriquecer la mirada de las prácticas e investigaciones al respecto, poder tener una visión más global y también, bueno, conocer cómo se trabaja acá en Brasil, por ejemplo, si se cuenta con políticas que garanticen este derecho. Porque, bueno, nosotros tenemos una restricción presupuestaria para este tipo de proyectos, ¿no? No hay subsidios para estos trabajos, menos en este momento. Entonces, bueno, por un lado, eso, digamos, este programa
no se pudo extender tampoco esta experiencia del programa Puente, justamente por esta cuestión, la falta de políticas, los recortes de presupuestos, y bueno, eso por un lado, y después sí me parece interesante también poder, bueno, pensar en, digamos, poder producir una teorización también acerca de este tema, digamos, de cómo llevar la orientación a lo social y al territorio. Desde el seminario, bueno, ampliamos un poco la mirada en relación a esto. Bueno, trabajamos, además de con bibliografía, realizamos análisis de películas relacionadas a las construcciones de proyectos de vida, trabajamos con viñetas clínicas, y también se ofrece, digamos, una vez finalizado el seminario, a aquellos que ya están recibidos de psicólogos, es decir, los que están realizando las materias pedagógicas del profesorado, se los invita a participar de una adscripción docente, es como una colaboración docente, en el Instituto Politécnico Superior, que es, bueno, ahí donde yo me desempeño como psicóloga. Una de las funciones que tenemos en el equipo es, bueno, la orientación educativa, la orientación vocacional, coordinar una asignatura que es orientación tutorial, y también coordinar los espacios de adscripciones docentes. Y, bueno, ellas tienen la posibilidad de realizar una práctica de trabajo en orientación vocacional con los sextos años de la institución. Bueno, el trabajo allí es primero a través de un cuestionario que se administra a todos los estudiantes de los sextos años, son 6 especialidades. Se realiza un cuestionario para conocer proyectos de estudio o trabajo, indagar también en los factores que influyen en la elección o en los proyectos de elección. También conocer cuáles son sus principales inquietudes, ¿no?, al finalizar la escuela secundaria, y poder rastrear cuáles son sus intereses en relación, bueno, a poder trabajar sobre orientación vocacional en pequeños grupos. Entonces, luego hay una participación voluntaria, digamos, quienes quieran participar del trabajo en pequeños grupos. Bueno, hay un espacio de talleres que ahí, bueno, se realizan con la coordinación de las integrantes del equipo, que soy yo y somos otras colegas más. En esos talleres, bueno, participan los adscriptos para poder hacer su práctica. Bueno, también se brinda un espacio de entrevistas individuales para quienes se considera que podrían continuar trabajando sus inquietudes de manera individual. Entonces, bueno, esta es una manera también de poder enlazar bueno, el seminario, ¿no?, con una práctica docente en un instituto que está, bueno, digamos, son espacios de orientación que están dirigidos a una unidad en particular, que es esta escuela preuniversitaria, que, bueno, tiene sus características particulares, por supuesto. Hay, como es una escuela técnica, digamos, y tiene una orientación muy hegemónica de la currícula. También, bueno, muchas veces aparecen dificultades para pensarse estudiando o trabajando en relación a otras áreas, pero bueno, lo interesante es poder habilitar estos espacios justamente para hacerse preguntas, para que la palabra circule, para que se pueda elaborar, bueno, el duelo que implica dejar la escuela secundaria, y bueno, toda la incertidumbre que conlleva poder pensar en armar un proyecto de vida propio. Bueno, hasta acá es un poco lo que preparé para comentarles
bueno, mi experiencia de trabajo y sobre, bueno, el seminario. Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si quieren que me pueda explayar en algo más, si fui clara, se fue entendiendo, sí, bueno, qué bueno. Ashilene, você foi muito clara, a sua fala foi com despacio, foi Bien. com cuidado para que a gente compreendesse, foi muito clara a sua fala. Bueno, Eu estou como mediador, vou colocar umas primeiras questões só para aquecer, para que a gente possa circular a palavra. É curioso, muito curioso, muito interessante, você dizer que não é nem orientação, nem vocação. Não é nem orientação, nem vocacionar alguém para algo, é acompanhar esse sujeito nessa inserção social ou de contexto, né, propriamente. Então, essa trama entre subjetividade e contexto, né, entre subjetividade e contexto social. Ficamos com uma questão que basicamente diz respeito de como vocês fazem, como vocês operam o trabalho de acompanhamento, de orientação ocupacional, como vocês fazem no seminário. Eu entendi que vocês têm tageres, oficinas, vocês têm entrevistas individuais, vocês têm instrumentos e estratégias para poder alcançar ou acompanhar estes alunos e alunas, esses estudantes. A gente gostaria de saber como se dá isso, quais são os principais obstáculos, os impasses, os problemas que vocês têm nessa operação pela escuta psicanalítica, né, por meio da escuta psicanalítica. E aí uma pergunta teórica, Ashilene, de fundo, nesse mundo contemporâneo de oferta de gozo, de oferta plural de gozo, em que as pessoas não se fixam muito ou não necessariamente se encaminham ou se orientam, ou se orientam de uma maneira dispersa, bastante difusa, a partir das ofertas de gozo, como proceder uma orientação em que a pessoa tem vínculos muito frágeis com cada orientação que ela, porventura, possa desenhar para si? Sí, es cierto que antes teníamos, ¿no? La carrera, es decir, elegir una carrera o un proyecto de vida indicaba un trayecto lineal, ¿no? Más certero, ¿no? Hoy en día es cierto que hay mucha incertidumbre, ¿no? No tenemos esa seguridad o esa solidez, ¿no? Que antes podía, ¿no? Otorgar el Estado, digamos. Bueno, Silvia Bleichmar nos habla de estas significaciones operantes que han sido devastadas, ¿no? por la historia. Entonces, digamos, hoy asistimos a una crisis institucional, ¿no? Y es cierto que los escenarios son complejos, ¿no? Hay mucha dificultad, ¿no? Para poder proyectarse. No hay tampoco tantas referencias, ¿no? Que permitan un anclaje para poder imaginar y configurar un futuro, ¿no? Los escenarios sociales actualmente son muy cambiantes, ¿no? Hay simultaneidad de actividades, digamos, la incertidumbre es un rasgo que sobresale, ¿no? Esto que decís, Marcelo, ¿no? Porque además hoy en día las redes sociales, ¿no? Tienen un papel muy importante, ¿no? Porque promueven consumo y a la vez producen también una fragilidad, ¿no? Humana. Entonces, digo, las redes hoy son promotores de modos de subjetivación.
Entonces, nos vemos con estos escenarios complejos, ¿no? La oferta del mercado, que es de consumir, ¿no? Ir por carreras que brindan una rápida salida económica. Hoy nos encontramos con también la búsqueda de dinero rápidamente. Hoy en las escuelas estamos teniendo una problemática que nos está preocupando mucho, que son las apuestas online. No sé si esto es un fenómeno que aquí en Brasil sucede también, pero bueno, cada vez desde más pequeños, esto es algo que lo veníamos viendo tal vez en adolescentes de 15 años, hoy también lo vemos en preadolescentes de 11, 12 años. Entonces, bueno, esto tiene un impacto profundo, ¿no?, en la subjetividad, porque como venía planteando recién, si pensamos la subjetividad como un entramado, esto, por supuesto, digamos, produce un modo particular de estar, digamos, en el mundo hoy. Entonces nos encontramos con estos escenarios. Y creo que lo que el psicoanálisis acá nos permite, justamente, es poder pensar en ese sujeto singular, ¿no? Más allá de los mandatos de la época, más allá de lo que los medios, las redes, y digamos lo que el consumo, ¿no?, también genera para poder insertarse, ¿no?, en este mundo. El psicoanálisis permite dar lugar a la escucha de ese sujeto singular, permite justamente dar lugar a la propia historia, a poder resignificar, a poder preguntarse por lo que uno realmente desea, ¿no? Creo que es un trabajo desde el psicoanálisis, ¿no?, que podemos hacer como orientadores, de poder poner esa escucha, ¿no?, bueno, en eso que, en eso singular, ¿no?, en la singularidad de cada sujeto, ¿no? Poder que no quede alienado, ¿no?, a los mandatos de época y a lo que el otro, ¿no?, con mayúscula también, espera. Entonces, en este punto, bueno, el psicoanálisis es lo que permite, ¿no? En la escuela, en el Politécnico, en los talleres grupales, que como decía, la participación es voluntaria, primero, en primera instancia, tal vez, a veces la modalidad de agrupación a veces es por área de interés, y otras veces tal vez por afinidad, ¿no?, porque hay estudiantes que tal vez se sienten más cómodos para hablar con sus amigos, con sus compañeros, y allí, bueno, hay un despliegue, ¿no?, de las inquietudes que existen en relación a lo que es la construcción de un proyecto. Ahí, bueno, muchas veces ellos mismos con con ese transcurrir de la palabra van pudiendo ubicar cuestiones que tienen que ver con ellos y cuestiones que tienen que ver con los otros, ¿no? Porque también es una edad en la que la adolescencia, ¿no?, muchas veces las elecciones están condicionadas por, bueno, lo que quiere el amigo, ¿no?, lo que quiere mi familia. Entonces, en ese espacio grupal se intenta un poco ir desarmando, ¿no?, algunas cuestiones. Y algo que es importante también poder aclarar es que en un momento se pensaba, digo, desde este dispositivo, ¿no?, brindar la información, ¿no?, sobre las carreras, llevar los planes de estudio, analizar los planes de estudio, y nos empezamos a correr un poco ¿no?, de esta cuestión de llevar como de alguna manera solucionada esa búsqueda y poder invitarlos a ellos a que se impliquen en ese proceso
justamente de investigación, de búsqueda de información, que puedan ponerse como sujetos activos, ¿no? Este es un movimiento interesante que intentamos realizar desde los talleres. Sí, bueno, uno puede un poco acompañar, bueno, por dónde se puede buscar, digo, hay veces que están muy perdidos en relación a esto, pero que después, digamos, la búsqueda pueda partir de ellos, que se pongan en un lugar de sujeto activo e implicado en ese proceso de elección, ¿no? Entonces, este es un movimiento que a través de los encuentros en los talleres eh, vamos pudiendo hacer. Entonces vienen al próximo encuentro con lo que han podido investigar, lo que han podido pensar en relación a eso. A veces es, bueno, proponerles que vayan a visitar la facultad, que puedan verse ahí, ¿no? En ese lugar, ¿no? Poder empezar a imaginar, a proyectar, digamos, acercarse un poco más a lo que es la experiencia, ¿no? De estar, bueno, particularmente en esta escuela que es preuniversitaria, ellos, digamos, tienen cierta autonomía, ¿no? Entonces, bueno, ellos, digamos, conocen cómo funciona bastante una universidad, pero aún así nos encontramos con que a veces esperan que las soluciones estén ya dadas. Entonces, bueno, como digo, desde bueno, nuestro lugar intentamos que se pueda hacer ese movimiento, ¿no? De implicación. Las inquietudes principales que nos hemos ido encontrando, digamos, hay investigaciones que hemos realizado con, bueno, Diana Rossi como directora, y bueno, en parte tienen que ver muchas veces con el miedo o el temor a perder el tiempo, porque como decía antes, es una escuela que tiene esta orientación técnica, entonces si se piensa en elección por fuera de lo técnico, muchas veces, no siempre, ¿no? Por suerte, pero en muchas oportunidades se piensa, esto genera mucho conflicto, ¿no? Entonces se piensa como, bueno, que va a ser una pérdida de tiempo. Entonces ahí hacemos un trabajo de resignificación, ¿no? De lo que fue el tránsito por la escuela secundaria, que más que una pérdida, digamos, no, todo lo contrario, no es un capital que se adquiere. Y bueno, y no es justamente, no hay que pensarlo en términos de una pérdida. Que esto, bueno, a veces es difícil para ellos, ¿no? Poder dimensionarlo de esta manera. También, bueno, los temores a elegir una carrera equivocada, y bueno, ¿qué pasa? Si, ¿no? Es como si se quisiera, digamos, garantizar de antemano que esa elección va a ser exitosa. Bueno, y sabemos que las garantías no las tenemos de antemano. De todos modos, a través de la orientación vocacional, se intenta que uno, bueno, pueda llegar, ¿no? Lo más preparado, y que hay, nuestro autor Rascobán dice, bueno, que esta elección no sea un salto al vacío, ¿no? Pero, bueno, después las garantías no las tenemos. Bueno, hoy en día en nuestro país también se juega la cuestión de el temor a no poder sustentarse económicamente, es decir, que no haya una buena salida laboral. En esta escuela, la mayoría tiene pensado continuar estudiando una carrera, ¿no? Porque es muy similar a la escuela técnica que hay en la UFMG, ¿no? En la universidad de ustedes, es muy, muy similar. Es una escuela de mucho prestigio, hay un examen de ingreso, bueno, y la mayoría nos tiene pensado continuar estudiando. Es una escuela, bueno, que prepara a los estudiantes para continuar en lo académico. Hoy en día, bueno, vemos que hay muchos estudiantes que también piensan en la posibilidad de trabajar, de hacer las dos cosas, digamos, porque, bueno, la realidad hoy es compleja. Bueno, también hay muchas representaciones sociales en relación a
las carreras, ¿no? Gran parte del trabajo también que hacemos es desarmar esas representaciones previas que operan muchas veces como prejuicios, ¿sí?, al momento de elegir. Hay otra investigación que hemos realizado en relación, ¿no?, a esto. Hay, bueno, representaciones en relación al género. Ahora estamos iniciando este año una investigación en relación a las representaciones de género para la elección de las carreras. Y bueno, algo que también, bueno, me parece que, bueno, perdón, en relación también a estas representaciones es, bueno, lo que acá, digamos, la educación pública tiene, digamos, también mayor prestigio, entonces hay una idea de que, bueno, estudiar en la facultad privada, ¿no?, tiene menos prestigio también, ¿no? Y que muchas carreras también, bueno, son consideradas como, bueno, más prestigiosas que otras. Entonces a veces eso se pone en juego. Tal vez el deseo no es estudiar una carrera tradicional, pero como porta prestigio, muchas veces eso tiene mucho peso. Entonces, bueno, se trata de justamente poder desarmar esas representaciones también. Y algo que también quería destacar es que desde la orientación vocacional, pensando desde el psicoanálisis, no podríamos establecer, ¿no?, cuánto tiempo nos puede llevar a acompañar, ¿no?, a un sujeto en ese proceso de orientación vocacional, ¿no? Es como, bueno, no podemos decir, sí, en 5 entrevistas, ¿no? Es, bueno, poder pensar en los tiempos lógicos, ¿no?, en los tiempos subjetivos, poder pensar, bueno, qué trabajos psíquicos está realizando ese adolescente, si es que trabajamos con adolescentes, poder pensar también las intervenciones, bueno, van a tener su característica según en qué momento de la etapa vital. Se piensan también los procesos de reorientación, que son diferentes porque ya hay una experiencia de elección, ¿no?, que tal vez, bueno, no funcionó, ¿no?, podríamos decir, y se solicita, ¿no?, realizar un proceso de orientación para lo que denominamos reorientar. Pero acá el sujeto cuenta con una experiencia y una marca, ¿no?, que opera, ¿no?, como elección previa, y bueno, se puede empezar a trabajar a partir de allí. Bueno, no sé, Marcelo, si fui respondiendo Sí. un poco lo que vos planteaste, fueron varias cuestiones. No sé si fui clara. Chilene, fue muy clara, muchas gracias por isso. Vamos fazer uma circulação da palavra para que as pessoas possam também fazer questões e também se apresentar. A gente gostaria que a pessoa fique à vontade, as pessoas podem ficar à vontade para dizer se estão investigando algum objeto agora, quais são os métodos que estão sendo utilizados, para que a Chilene também nos conheça e saiba como é que nós fazemos o nosso trabalho aqui em Belo Horizonte e Alhures, né? Porque a gente tem colegas da Argentina, nós temos colegas do Rio Grande do Sul, nós temos colega da Bahia, que, aliás, muito nos honram aqui. Palavra franca. Posso ir eu, Marcelo? Elisandro, vamos. Sim. Muito bem. A Chelen, pues, un placer escucharte, tus investigaciones, tus cuestiones. No sé si hablo en español, si sigo falando en portugués, despacito, ¿te va bien? Sí, creo que voy a poder entender. Si no, Muito bem. vamos bien. Bom, meu nome é Elisandro, eu sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, estou em pós-doutorado aqui com o Marcelo, aqui na UFMG, e de modo que, né,
estamos muito próximos, né? Porto Alegre, Rosário, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Da Argentina, aí é uma cultura, né, em territórios muito, muito cercanos, né? E eu, precisamente neste momento, trabalho lá na universidade com formação de professores, de educação física, por sinal. Então, é um passo adiante, né? Um passo adelante, né? Ou seja, de algum modo, os estudantes já elegeram, ou pelo menos fizeram uma primeira escolha, né, de uma ocupação, de um trabalho, no caso, a docência, né? E muito do que a gente tenta logo no início do percurso formativo com estes estudantes é escutar, né, deles e delas, né, por que a docência, né? Por que, e especificamente porque a docência no campo da educação física, né? Uma docência, né, que tem um foco muito voltado para o corpo, né? A corporeidade, as práticas corporais. E uma das questões, assim, talvez, a Shelley, não uma interrogação, mas para a gente poder seguir falando mais, né, me ocorreu a partir da tua exposição a questão de classe, né? E eu lembrei de um filme, um documentário no Brasil, chamado Nunca Me Sonharam, né? Um documentário que saiu um tempo atrás sobre estudantes de ensino médio e um pouco dessa intersecção, né, para pensar aí classe, gênero, nesta possibilidade de escolha, né, de trabalho, né? Então, algo como antes de eu poder, de algum modo, assumir um protagonismo com o que quero trabalhar, de alguma maneira bom, como me projetaram, me sonharam, né, algo nesse sentido, né. Então, acho que isso é uma questão que presente aqui no laço social brasileiro, né, a questão de classe, eu suponho, imagino, né, que na Argentina também. Queria escutar um pouco mais de ti, como que isso aparece, né, no discurso, né, dos estudantes aí na Argentina, questão de classe, né, esse certo modo, assim, já estarem armados, né, subjetivados um pouco para um certo estigma, né, de classe, e como é que vocês têm se ocupado de trabalhar para desfazer algo, né, dessa quase assertividade, né, do que se endereça aos estudantes, aos jovens, né, que é algo que acho que aqui aparece, né. Enfim, e eu neste momento aqui estou estudando o mal-estar docente de professores, né, tenho pesquisado aí, querendo escutar professores, né, que já estão aí trabalhando e já estão imersos nas escolas, né, e como é que eles têm vivido e atravessado o mal-estar docente. Mas, especificamente, te escutando, né, me ocorreu disso, né, de a gente poder falar algo mais sobre a questão de classe, aí, como é que aparece com os jovens e como é que vocês têm escutado e trabalhado com isso. Muito, muito grato por poder escutar e compartilhar esse momento aí, a Shelley, Marcelo e grupo, né? Agradecemos você, Lisandro, claro, que a questão é excelente. Israel pediu a palavra, vamos circular e depois voltamos, tá, Shelley? Israel, querido, bem-vindo da Boa Bahia. Ok, ele está dizendo que a tela dele travou e ele vai entrar de novo. Vamos ver se ele nos vê.
Vou botar aqui para ele. Quando eu consegui. Boa noite. Bem-vindo, Israel, a Boa Bahia. Bem-vindo aqui ao nosso trabalho, ao seu trabalho, que foi sempre aqui também. Boa noite a todos, a todas. Obrigada, Maria, pela exposição. Eu sou Israel Sena, moro aqui em Salvador, mas já fui orientando do Marcelo no doutorado, durante o percurso. Sou professor na Universidade Católica de Salvador, no curso de Psicologia e também na pós-graduação no programa de família. Gostaria de compartilhar com você, fiquei tocado especialmente pela expressão que você utiliza das escolhas condicionadas dos jovens, dos adolescentes. Poderia chamar de escolha sob mandato, porque eles estão sob os imperativos da família. E aqui no nosso trabalho, eu realizo também trabalho em dois contextos, realizando a extensão universitária, e nós realizamos trabalho de conversação para falar sobre futuros possíveis com estudantes da periferia, adolescentes, e oferecemos também um trabalho bem pontual sobre orientação profissional para adolescentes de classe média ou escola confessional. Os contrastes são grandes entre a escola dos alunos da classe média, que vinham para as rodas tomados também pelas escolhas mais condicionadas, que havia o imperativo familiar, por exemplo, em função da mercantilização da medicina, de que os pais, por exemplo, uma aluna disse o seguinte enunciado: meus pais querem jaleco para que eu tenha mais poder. E o desafio dela era seguir a medicina mercantilizada ou seguir o teatro, as artes. Então, no contexto, poderia um pouco resumir em termos de contraste, que na escola privada, confessional de classe média, os condicionantes, ou as escolhas condicionadas, estão muito atravessadas pelas condições que os pais já podem possibilitar aos filhos para que eles possam construir suas carreiras. Por exemplo, uma estudante não queria nada a ver com direito, mas os pais têm um grande escritório e disse para ela que estava tudo organizado e pronto para que ela pudesse assumir esse escritório à clientela. Então, ela encontra na oportunidade de poder falar numa roda de conversa sobre a angústia de escolher os mandatos dos pais, os imperativos familiares, ou seguir a biologia, que não ser professora, fazer pesquisa, era um grande dilema. Curiosamente, ao ofertar a palavra nessa escola privada, havia uma espécie de panótico em torno da coordenação da escola para que a psicóloga e os alunos de psicologia pudessem emitir relatórios para as famílias, dizendo sobre tudo que foi tratado, o que os estudantes disseram, quais eram seus dilemas, e o que nós fizemos foi, não respondemos à demanda na mesma direção em que ela veio, eu não estava coordenando a atividade, eu estava dando uma supervisão, porque a psicóloga da instituição estava muito preocupada se os alunos, a partir da experiência em contato com a roda de conversa, poderiam se desvirtuar das escolhas dos imperativos familiares. Esse é um ponto. Um trabalho semelhante foi feito numa periferia, e os desafios dos adolescentes que estão na periferia não são, em alguma medida, esses condicionantes, ou essas escolhas condicionadas. Os grandes desafios é como superar os determinantes sociais que geram o sofrimento ético-político. Por exemplo, se o sonho da mãe era que a filha pudesse ser a empregada doméstica na região metropolitana de Salvador, a filha encontrou na biomedicina, no curso de uma faculdade, a possibilidade de romper com esses outros determinantes sociais, que tem a ver com a lógica da exclusão, da segregação, que é um pouco a história da raiz dessa fantasia de Brasil. Então, eu queria um pouco compartilhar com você, porque fiquei interessado
em duas referências. Uma você cita o Sérgio, e depois, por gentileza, complemente a referência, porque eu vi muito rápido. Depois você citou também uma outra referência de um argentino que trabalha com as populações mais vulnerabilizadas, e eu não escutei essa referência por completo. Em síntese, eu queria compartilhar um pouco com você, porque você falou de escolhas condicionadas, mas há também os condicionantes, os determinantes sociais, e os alunos, inclusive esses jovens, adolescentes dessa grande periferia que nós trabalhamos e continuamos desenvolvendo um projeto lá, o desafio é como superar esses determinantes, as diversas camadas que existem para poder conseguir superar, por exemplo, a vulnerabilidade individual, social e programática para poder sonhar. Então, que sonho seria possível, né? O grande nosso trabalho é que sonho seria possível. Então, para finalizar, o que é o sonho possível para essa população mais marginalizada? A primeira saída é do próprio projeto social, financiado por uma instituição religiosa, que consegue oferecer horizontes possíveis, sobretudo um horizonte de proteção em primeira instância, porque há uma série de tantas disputas. Então, é isso. Há dois campos, há duas escolhas condicionadas, uma condicionada por imperativo familiar, que proporciona a possibilidade da ascensão e condição de circular, né, nesses bens simbólicos e materiais muito rapidamente, porque os pais podem oferecer, e outros estão mais privados em função da vulnerabilidade, que não impede também de sonhar, porque conseguem falar sobre coisas mínimas, como conseguir ter uma moradia básica ou fazer um curso técnico de segurança, que não tem nada a ver com as outras escolhas condicionadas com a classe A ou a classe B. Era isso que gostaria de compartilhar com você, e que, por gentileza, repetisse as duas referências que eu fiquei interessado. Obrigado. Muito obrigada, Isabel. Questão, Israel, eu agradeço muito. Obrigada, Obrigado. Eliseu também. Vou só passar a palavra ao Danilo, Ashilene, e depois retorno a você, tá bem? Danilo. Ashilene, boa noite. Não sei se minha voz está péssima, mas deixa para lá. Eu pesquiso a questão da angústia no pós-pandêmico, nas escolas, e é um tema que eu tenho debruçado bastante, porque eu percebo que há um além, né, há algo a mais que a gente não conseguiu simbolizar, que é uma angústia, e a escola se tornou um lugar, quase um infamiliar, né? Então eu estou debruçado nessa pesquisa da angústia. Essa é a parte que eu falo de mim, né, Marcelo? Mas, na verdade, Helena, eu queria só comentar contigo que aqui no Brasil, desde 2020, as escolas elas têm a obrigatoriedade de oferecer como componente curricular o projeto de vida. Só que nós tivemos várias reformas no ensino médio e se perdeu esse projeto de vida, né? Na última reforma que aconteceu, que começa a valer a partir do ano que vem, esse projeto de vida quase não é citado mais. Então, eu acho interessante na sua fala, porque você traz uma metodologia para pensar esse projeto de vida dentro das instituições, sendo que aqui a gente está numa espécie de processo contrário, que é denegar mesmo o projeto de vida nas escolas. E um dos grandes desafios que se enfrentou aqui no Brasil foi justamente, foram dois: a ausência de método, né, e era uma disciplina compulsória. Então, não se tinha uma espécie de perfil. Qualquer professor era convocado a lecionar essa matéria. E o que fez com que a coisa acabasse, por assim dizer, porque eu creio, eu trabalho em educação básica e educação superior, mas a educação básica, o que eu percebo é que não se vai ter mais o projeto de vida, né, por ausência metodológica. Então, quando você traz a questão da falta, e assim, a psicanálise poder colaborar com a instauração de uma falta nesse educando, é justamente o processo contrário que nós passamos,
que me parecia uma instauração de totalidade, que era você pode tudo, né? Então, no final das contas, a gente perde. E eu acho que era uma bela oportunidade de se retomar esse projeto de vida de fato, assim, nas escolas, né? Mas é isso. Desculpa a voz, eu tô péssimo. Não é angústia, é gripe. E angústia também. Alô, Danilo, obrigado. E obrigado pelo xiste. A Chilene compreendeu todo? No sé si todo, pero ¿Seguro? bueno, gran parte sí. Muchas gracias por Sí, los qué bien. comentarios y Me aportes. alegro. Isael, Danilo, Elisandro, sí. Entiendo que, bueno, aquí hay más políticas en relación a poder, ¿no? Pensar los acompañamientos, ¿no? En escuelas, eh, bueno, con menos recursos, pero bueno, tal vez me gustaría ahondar un poco más en ese sentido. Eh, bueno, porque bueno, algo que sí me interesa es poder conocer un poco más acá en Brasil cómo se trabaja en relación a eso. Y bueno, esto que bueno, es un desafío, ¿no? Poder teorizar, ¿no? Acerca de estas intervenciones de la orientación en lo sociocomunitario, ¿no? Que creo que esto sí implica un desafío, ¿no? A Chilene, uma curiosidade que a gente gostaria de saber como se dá em Argentina e no Brasil, ¿Cómo, tem Marcelo? a ver com... Se Sim, me corta. tem a ver com... Israel traz um aspecto muito interessante em complementação à fala de Elisandro, que é nunca me sonharam psicólogo, nunca me sonharam profissional do direito, nunca me sonharam médico, nunca Sim. me sonharam professores. Então, o documentário vai tratar de uma diferença entre sujeitos cujas famílias conseguem sonhar e dar condição para este adolescente desenvolver suas escolhas condicionadas, diferentemente de outras que ainda são muito determinadas pelos condicionantes sociais. Uhum. Nós ainda estamos lidando com essa esfera de que, mesmo sem condicionantes sociais, ou determinado por esses condicionantes, essas pessoas estão selvagemente habitadas por essa sociedade del goce infinito, do gozo da web, do gozo retirado nos extratos das redes sociais, nas formas convencionadas de acesso a isso. Então, o que o Israel traz é uma questão talvez bastante fina em relação a esse contraste que faz com que, como vocês resolvem isso na Argentina, tendo em vista que nós somos bastante determinados por esse contraste social. Gracias, Marcelo. Alguém mais? Guilherme, sim, pode falar. Milene também em seguida. Boa noite, prazer, me chamo Guilherme, sou estudante do mestrado na Faculdade de Educação da UFMG, estou estudando no momento a evasão escolar e o ato infracional, uma análise, né, do serviço de medidas socioeducativas em meio aberto. Então, assim, para compreender, né, assim, como que funciona esse serviço aqui em Minas Gerais,
mais precisamente em Contagem, segundo as leis, né, o adolescente, né, ele comete-se atos infracionais, né, diferente de quem é adulto, por exemplo, né, então ele vem a cometer esses atos infracionais. E aí, diante dessa pesquisa que eu venho fazendo, há uma questão de sempre a maioria, né, ou seja, 50% dos adolescentes que estão evadidos da escola, eles vêm a cometer atos infracionais também. E aí, assim, na compreensão do seu projeto de pesquisa, que é orientação vocacional e psicanálise, né, me faz contextualizar, né, a questão da adolescência, que é uma questão que está bem palpável, né? E aí eu fico me perguntando se uma questão territorial, né, dos lugares onde eles estão, né? Então, por exemplo, o adolescente daqui de Minas Gerais, da cidade de Contagem, será que ele é o mesmo adolescente, né, lá da Argentina? Qual território, né, que você vai visualizar melhor? E aí, me chama a atenção também uma questão socioeconômica, né, uma questão que a gente já até ouviu falar, né, mas sobre outros aspectos. Quais diante dessa condição socioeconômica dos adolescentes, quais impactos sociais podem gerar nesse território todo, né? Então, é mais essa questão mesmo que eu fiquei me perguntando, aí eu queria levá-la também, até mesmo até mesmo para poder conversar com você mesmo, tá bom? Obrigado, Guilherme. Milene. Boa noite a todos. Eu sou pesquisadora do doutorado, também orientanda do Marcelo, também trabalho, semelhante a Elisandro, com formação de professores no curso de pedagogia na Universidade Federal do Piauí, que é né, é um estado da região nordeste, Maria, do Brasil, lá em cima do Brasil, quase, né, na América Central, bem pertinho da América Central. Apesar de que eu sou uma gaúcha, né, nesse momento eu estou do outro lado, estou no sul do Brasil, né, uma cidade que se chama Santo Ângelo, onde meus pais moram, mas trabalho. E a minha pergunta para você era, na minha pesquisa, que é sobre professores universitários que escolhem, né, fazer o concurso para professor das universidades e vão morar em cidades bem pequenas pelo Brasil, né, como um todo. Eu percebi que alguns professores que vêm do bacharelado, eles não têm formação docente na sua graduação, na formação inicial. Eles fizeram direito, medicina veterinária, fizeram agronomia, né? Fizeram vários cursos diferentes, certo? Mas, em algum momento, se tornaram professores universitários, certo? E aí, o que eu tenho, né, analisando as entrevistas, verificado que alguns professores têm uma crise de identidade profissional ou vocacional. Eles têm uma dificuldade, eles vêm de uma área, eles vão para a docência, então eles não são nem mais o enfermeiro ou a enfermeira, mas são o professor de enfermagem. E diante dos conflitos do cotidiano da docência, isso para alguns gera uma crise de identidade, uma crise dessa escolha que eles fizeram. Eu não sei se você trabalha com adultos ou só com adolescentes, mas lhe escutando, comecei a pensar algumas coisas no sentido assim, me parece que quando essa escolha pela docência, né,
pelas possibilidades, pelas oportunidades que a vida traz, né, pelo aumento de oportunidade de vagas para professores universitários, que nós tivemos no Brasil aí um período bem grande, com um número bem significativo de concursos. Se esses professores fizeram escolhas sem fazer essa preparação vocacional, usando a expressão que você coloca, né? Sem fazer essa preparação profissional. E depois isso gera uma crise dessa identidade profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se na Argentina tem algum trabalho de orientação profissional e vocacional para adultos. Obrigada. Hola, Milene, muito obrigada. Creo que llegué a comprender, porque, bueno, si bien el seminario hay un recorte, digamos, hecho en la teoría, ¿no? Y en lo que se aborda en el seminario, que es justamente para trabajar con adolescentes y pensar esa elección en esa etapa vital. De todos modos, se puede hacer, digamos, se puede aplicar, digamos, lo que son los procesos de orientación vocacional con adultos, por ejemplo, también con, personas de la tercera edad, ¿no? En las cuales, bueno, muchas veces al jubilarse, ¿no? Y dejar de trabajar y de... también se presentan estas crisis, como vos mencionás, Milene, ¿no? En relación a, que armarse nuevamente como proyecto, ¿no? Como proyecto de vida. Entonces, aquí es importante nuevamente poder pensar, desde el psicoanálisis, ¿no? Porque claro, al recibir, ¿no? a un sujeto, vamos a decir un sujeto, ¿no? que viene por una demanda de orientación vocacional, muchas veces viene con estas crisis, ¿no? Con angustia, incertidumbre. Entonces, uno aloja, ¿no? De alguna manera y escucha a ese sujeto singular, ¿no? Con esa problemática y con, eso que le está sucediendo en ese momento. Y ahí uno puede trabajar con adultos, ¿no? Pudiendo pensar, si hubo lecciones previas que no han sido, que han sido fallidas, ¿no? Si tiene que ver con esto, con qué tiene que ver esa crisis, ¿no? Con la que viene ese sujeto, ¿no? Que interroga, digamos, algo, porque hay veces que, uno puede elegir por estos mandatos, ¿no? Como venimos hablando, ¿no? Hay una elección en la cual uno no se pregunta o no se puede preguntar, ¿no? Si esa elección tiene que ver con un deseo singular o propio, o en realidad viene más, ¿no? por un mandato. Y a veces un sujeto puede sostener esa elección, digamos, casi toda su vida, ¿no? O por muchos años, y en algún momento hay algo que hace que aparezca esta crisis, ¿no? Algo por ese tiempo lógico, ¿no? de ese sujeto, ¿no? Que algo empieza a hacer pregunta o aparece un síntoma, ¿no? Aparece angustia, y uno se puede empezar a interpelar. Y esto puede suceder en cualquier momento de la vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando podemos intervenir, sea cual sea el momento, ¿no? Porque, esto es interesante tu pregunta, porque justamente acá, si nos ubicamos desde la teoría psicoanalítica, es pensar en el tiempo lógico en el que el sujeto se puede preguntar, ¿no? Y puede justamente, aparecer esta incógnita en relación al deseo propio. Y ahí, empezar a trabajar con el que trae ese sujeto, ¿no? Poder, dar lugar a, ¿no? a esa historización, a poder desarmar identificaciones, poder, cuando alguien está en crisis, digamos, hay
bueno, la vida, digamos, se desordena, ¿no? Hay una fragmentación de lo que ya venía más o menos acomodado, ¿no? Tal vez vocacionalmente, ocupacionalmente o en una profesión, y cuando aparece algo que desestabiliza, bueno, es poder habilitar este espacio para que, bueno, el sujeto pueda rearmarse, ¿no? Y bueno, hacer justamente una reconfiguración de sus elecciones, ¿no? No sé si, bueno, si te pude responder un poco al menos cómo lo pensamos, Milene, desde, bueno, desde el abordaje acá, ¿no? Desde la teoría psicoanalítica y cómo lo podemos pensar en los dispositivos en los que trabajo. Obrigado, foi ótimo. Graças a Chilene. Mariana. Bem-vinda, Mariana, querida. Hola, queridos. Buenas noches. Voy a hablar en español. Para Milene, que creo que preguntó también esta identidad, cómo queda interrogada en relación a cómo alguien que hace una carrera profesional luego debe tornarse profesor, ¿no? Esa era como la pregunta. Y ahí me pareció interesante que podamos contarles nosotras acá con Cristina desde UNR y con Andrea Florí de Paraná, que tenemos un sistema dentro de la universidad pública que en Brasil no está, que es, y que hace a la formación docente, que es la figura del ayudante de cátedra cuando es estudiante. Entonces, yo estoy en una materia de tercer año, acá psicología tiene 6 años. Y hay un estudiante que es muy bueno, que se destaca, que se le ve que hay todo un interés, o que él mismo pide continuar por un propio interés en la cátedra, se hace la figura del ayudante de cátedra, es decir, un estudiante que puede ser docente, que es como un puente. Y en Paraná se llama la figura del hada, que es el ayudante docente alumno, y en Paraná además tiene que rendir concurso, con lo cual tiene que hacer una lectura del programa y tiene que hacer una propuesta de cátedra en relación al programa que se va a sumar. Y después tenemos la figura del ascripto, que es cuando alguien se recibe y tiene, Milene, Fontach, de ser docente o de formarse como docente, y entonces ahí se adscribe a la cátedra. Entonces la formación docente en la Universidad Argentina tiene todo este preludio, muchas veces, y que son verdaderos antecedentes cuando va a concursar, ¿no? No sé, Milene, si te entendí, porque tu preocupación era también ese desarraigo, cuando alguien quiere concursar, que se tiene que ir a otro lugar, y que también es enfermero sin carrera de profesor. ¿No será algo así? Bien. Y después, para pensar la figura de la identidad vocacional interrogada, justamente, ahí dejé un articulito que María Yelén también lo nombró, que para nosotros es un exponente a nivel nacional, ha sido el presidente justamente de la Asociación de Orientación Vocacional en Argentina, que es Sergio Rascobán. Y él tiene toda una mirada comunitaria y es súper interesante. Me parece que quizás eso también pueda contribuir, Milene, al tópico de tu pregunta. Gracias, Mariana. Sí, me parece que tal vez fui por otro lado. Sí, yo en la presentación tomé estos aportes de Rascobán en relación a la intervención que él plantea como sociocomunitaria. Bueno, muy interesante para pensar, ¿no? Cómo llevar la orientación justamente al territorio. ¿Alguien más? Yo Qué puedo. interesante yo puedo hoy. hablar. Andrea, sí, por favor. Sí, hola. Bienvenida, Qué querida. linda la conversa.
Lo que me resultó bueno, mezclo yo, falo portuñol, español. Lo que me resultó más interesante de la propuesta de Ayelén, sí, fue justamente la dimensión sociocomunitaria, porque yo recuerdo cuando yo cursé psicología de orientación vocacional en la Universidad Nacional de Córdoba hace muchos años, pero claro, de una formación mucho más tradicional, ¿no? Me imagino estos clásicos que hoy son revisados y cuestionados. Entonces, a mí me parece que enriquece muchísimo esta propuesta de Rascobán para pensar. Y aparte, sí, esa idea de la vocación, ¿no?, religiosa que viene de ahí, ese llamado, que sinceramente hoy yo creo que está absolutamente desdibujado por las configuraciones de los lazos, las formas de lazo que tienen los jóvenes, adolescentes, que además, por ejemplo, yo que trabajo en primer año en la facultad, en Wader estoy, Ayelén, bueno, a los demás, en primer año nosotros, no solo en primer año, ¿no?, que llegan estudiantes de psicología y acompañamiento terapéutico, en la mitad del primer semestre ya hay una deserción del 50% de los estudiantes. Y eso es algo a nivel nacional, porque yo estuve ahí en la gestión, en unas épocas que investigamos un poco qué pasaba con los ingresantes a la carrera y cuántos se gradúan, cuántos terminan la carrera, y que es ínfimo, digamos, y que esto por ahí necesita todo el tiempo acompañamiento. Una de las variables era lo vocacional, digamos, porque hay otras variables porque el estudiante llega y no puede sostenerla, ¿no? Una es que encontrarse con que no es lo que buscaba, o con razones económicas, razones de desarraigo, razones de que lo académico y el formato académico le resulta muy exigido, por ejemplo. Pero bueno, lo vocacional es encontrarse en primer año que no le interesa eso, que no le gusta, que no va por ahí. Y hay también, pensaba Mariana, que vos hablabas de los ayudantes alumnos, los ADAS, los adscriptos, y también, no sé si sigue funcionando, pero en Wader había como un programa de acompañamiento con tutores a los ingresantes. El programa de ingreso, permanencia. Ingreso, permanencia y egreso, que también está bueno, me parece, como otro, hay un apuntalamiento en la escuela media y que haya un apuntalamiento a nivel universitario, porque también se ve en esos jóvenes o ingresantes que van desertando, ¿no?, la universidad. No sé, eso hay que evaluarlo, no sé si hay investigaciones, estaría buenísimo pensarlo, porque a veces se ve como una pérdida eso, pero a la vez también eso es un recorrido que le trae un capital. El hecho nomás de haber atravesado unos meses en la universidad, eso produce o aporta un capital simbólico a los jóvenes, aunque no sigan la carrera. Entonces, por eso habría que revisar eso, digo, vos que estás más en ese campo, está buenísimo, porque yo veo que, o los amigos de mis hijos también, que empiezan una carrera, después van a otra, después a otra. Eso es muy común en estos tiempos, ¿no? ¿Qué más había notado? No, está buenísimo para ir pensando la idea de cómo pensar ahora las identificaciones, ¿no? Me parece una noción que el psicoanálisis nos aporta y que coincido con esto que vos traías, que antes era como más lineal todo esto, efectivamente. Mi generación al menos lo vivimos de otra manera esto. Y hoy por hoy hay tantas otras formas, ¿no?, de encontrar ese proyecto vital. Hay muchísimas que no pasan ni por lo académico, ¿no? Esto que vos traes de las redes sociales, que complejiza mucho, me parece, el tema, y lo enriquece también, pero creo que hay que ir pensándolo, ¿no? Habrá que pensar otras variables ahí. Bueno, y lo que yo no dije en cuanto a mi lugar acá es que yo estoy haciendo el doctorado latinoamericano, Marcelo también es mi orientador, y Mariana mi coorientadora, y yo lo que trabajo es testimonios, un poco la noción metodológicamente que estoy pensando es la idea del testimonio de sujetos psicóticos,
en relación a sus experiencias educativas. Así que también estoy ahí pensando el armado del caso para pensar en cada testimonio cómo fue vivida esa experiencia educativa. Bueno, eso nomás. Abrimos. Gracias. Andréa, graças a vós. Ashilene, ¿te gustaría comentar? Sí, gracias Andrea también por tus aportes en relación a lo que traes de, bueno, pensar las elecciones, ¿no? Como cuando son equivocadas, podemos decir, ¿no? Como una pérdida de tiempo. Bueno, hay veces que es necesario poder experimentar, ¿no? Atravesar, digo, la experiencia es, ¿no? Es singular, propia. Freud decía, es solo la experiencia hacia el hombre sabio, ¿no? Es necesario, bueno, poder atravesar ciertos procesos, ¿no? Para poder también uno darse cuenta, ¿no? Y poder confirmar si esa elección, bueno, está en correlación con el deseo, o bueno, o si por ahí no era por ese lugar, ¿no? Pero bueno, hoy cuesta también perder, ¿no? Esto de perder el tiempo, es como, bueno, esta cuestión de que no haya pérdidas, ¿no? Y bueno, acá hay mucho para pensar también, y en relación a lo que traes de las referencias, digamos, hoy en día, ¿no? Bueno, uno piensa la identificación también, no como una esencia o algo que está dado, sino justamente que es un proceso, ¿no? Que en cual intervienen, bueno, la relación con los otros, los vínculos, la cultura, y bueno, hoy en día es cierto que las identificaciones son lábiles, y que bueno, también nos tenemos que preguntar, ¿no? Por las referencias y el rol de los adultos, ¿no? Que bueno, hoy en día también nos encontramos con que hay dificultades para ejercer ese rol de adulto, ¿no? Y de referencia para los jóvenes, ¿no? Bueno, esto me parece que también da lugar a pensar un montón de cuestiones, ¿no? Y bueno, sin quedarnos, ¿no? Tal vez en una posición un poco melancólica, ¿no? De otros tiempos, y que antes sí teníamos referencias, y bueno, hoy las instituciones están en crisis. Por ahí se trata de ver, bueno, cuáles son esos pequeños lugares en que podemos volver a establecer esos lugares para, bueno, que operen como referencia, que operen, ¿no? Como apoyo. Bueno, de qué manera podemos restituir algo de eso, ¿no? Desde los pequeños lugares. Mencionar e agradecer a presença do Lucas Emanuel, que está vindo lá de Santa Catarina. E, gente, eu estou aprendendo muito, com muita coisa nova com essa conversa de hoje, hein? Que boa conversa. Não sabia, por exemplo, que nós tínhamos um projeto de vida na escola média e que agora não temos mais. Quer dizer, isso também já está se apagando. E essa experiência da Argentina de ter várias coisas que possam, vários dispositivos que possam ser usados antes do sujeito definir a sua carreira, como se passasse por diversas instâncias ou dispositivos que facilitassem, ou pelo menos fizessem com que ele refletisse sobre o que ele vai desenvolver depois. Nós não temos isso, nós temos simplesmente sujeitos com 17, 16, 17 anos que já precisam definir a sua carreira, já precisam saber o que vão ser para sempre. Isso é um grande dilema que nós temos aqui no Brasil. Alguém mais? Vamos, então, encaminhando para o final. Eu sei, Maria... Ashilene, eu sei que é difícil você estar escutando português, o esforço que você está tendo para nos ouvir e, ao mesmo tempo, dialogar conosco, é um mérito seu, nós somos honrados e agradecidos por isso.
Obrigado a todas e todos que estiveram presentes aqui, que fizeram esse momento solidário aqui comigo, junto a essa forma, porque, como você viu, Chilene, nós temos do Rio Grande do Sul ao Piauí, nós temos pessoas do Brasil inteiro, além de Argentina, em 2 estados, em 2 províncias. Então, a gente realmente está de forma múltipla aqui, claro, todas as pessoas que estão em Belo Horizonte ou em Minas Gerais, que aqui também estão. Gente, muito obrigado pelo dia. Se vocês quiserem fazer algum comentário final, fiquem à vontade. Adorei a noite. Marcelo, Sí. con Cristina, que estamos aquí, aprovechamos y hacemos la invitación. Vamos, boa lembrança. Boa lembrança. Cristina e Mariana estão aqui para nos fazer uma chamada para o 13º Congresso RUEPSI, que vai acontecer em Rosário em novembro. Meninas, com a palavra. No, yo, que puedan planificar el viaje a Rosario, es el 13, 14 y 15 de noviembre. Y bueno, estamos acá con Cristina junto a Ana Bloch y Diana Volkovich, tratando de, bueno, estuvimos reunidas con la Secretaría de Turismo, tratando de armar una especie así de anticipo de itinerario por Rosario para que ustedes se puedan entusiasmar y bueno, la idea es alojarlos lo máximo posible. Estamos intentando también buscar hospedaje solidario, ver las posibilidades de hoteles. Ya todo eso va a aparecer también linkeado con la Secretaría de Turismo, con la página. Estamos, bueno, tienen nuestros contactos ahí también para que si tienen alguna duda se puedan comunicar. Veo si puedo subir las condiciones de presentación de trabajo, Mariana. A ver, no sé si se puede subir al... Buenas noches a todos, estoy acá. No sé si se puede subir No, los mensajes no se puede subir archivo, ¿o sí? Pero Marcelo después va a enviar el link y lo tienen si no el link de la página de la Facu. ¿Ya está subido ahí? No sé. Bueno. Podemos linkearlo ahí. Ya. Por las dudas no lo hayan podido... O importante é que todos nós nos preparemos. Eu posso falar de cadeira, que Rosário é minha segunda cidade, é para onde eu sempre retorno. Eu gosto demais da cidade de Ashlen, de Mariana, de Cristina, de todos que estão vindo. A gente tem um intercâmbio intenso com o Rosário, como vocês podem ver, e a cidade nos recebe muito bem. Ela tem um ar progressista muito forte, ela tem um ar de esquerda muito forte, ela tem uma presença muito boa em termos de interrogação do status quo, inclusive da Argentina e da América Latina. Vale a pena conhecer, é uma cidade muito linda, além de tudo, na beira daquele imperioso Paraná, que é um rio que começa aqui no nariz de Minas Gerais, e vai até... Nós estamos conectados também através do Rio Paraná. Boa noite a todos, a todas. Obrigado pela solidariedade e pela presença. Chilene, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade. Bueno, quiero agradecer, sí, muchas gracias por la escucha atenta, por el esfuerzo que han hecho también en escucharme hablando español. Hice todo lo posible para entender también el portugués. Bueno, les agradezco mucho y fue un placer enorme. Prazer é nosso. Tchau, gente. Obrigado. Tchau,